Muchos saludos y bendiciones desde acá en el sur de la Florida, los que la mayoría conocen como Miami o Fort Lauderdale, pero estamos en una ciudad, la Iglesia de Providencia de Estados Unidos está localizada en una ciudad que se llama Plantation. Pero bueno, vamos a orar para empezar la siguiente sesión o la clase número 2 de la historia de la iglesia cristiana. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu obra soberana en la historia, escogiendo a tu iglesia, Señor, y amando a tu iglesia para ir a todo el mundo con el Evangelio. Ayúdanos a aprender de la iglesia, del pasado, a repetir lo bueno, Señor, y a evitar lo malo. Bendícenos, Señor, ahora en estos próximos minutos. Danos sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la vez pasada les di una introducción de la historia de la iglesia cristiana y dijimos que habían 6 periodos generales de la historia de la iglesia. El primer periodo siendo la iglesia apostólica, pero la iglesia apostólica comienza con la iglesia pentecostal. No estamos usando el término pentecostal como la denominación de hoy en día de la iglesia pentecostal de ahora, pero nos referimos a la iglesia que en Hechos, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella en el día de Pentecostés, que vamos a leer juntos hoy en el libro de Hechos. Pero es bien importante que aclaremos que estamos estudiando la historia de la iglesia de Cristo. El libro de Hechos no marca el comienzo del plan de la salvación de Dios. Bastantes veces yo he tenido conversaciones con personas agnósticas o ateas que siempre dicen, bueno, el cristianismo es una religión no tan antigua, hay muchas religiones más antiguas y lo dicen de una forma como que por ser más antigua es más, tiene más peso. Y la realidad es que la iglesia cristiana, la iglesia escogida por Dios antes de la fundación de la tierra, es establecida en Hechos. Pero el mensaje de la redención del ser humano por medio de un Salvador, esa promesa fue dada en Génesis. Entonces no hay, entre comillas, religión más antigua que el mensaje de la salvación por medio del Salvador que iba a mandar Dios. Entonces es importante tener eso claro en nuestra mente, pero parte de este plan de salvación que Dios prometió al mundo y también empezando con el pueblo judío de Israel, incluye el llamar a una iglesia, a una novia para su hijo, la novia del Cordero que somos nosotros, la iglesia. Entonces, lo que vemos en el libro de Hechos es el acontecimiento de la fundación de la iglesia cristiana como el cuerpo de Cristo, establecida para ir al mundo con el Evangelio que se le fue dada al ser humano desde Adán y Eva. Por primera vez el Evangelio fue prometido a Adán y Eva, que
uno que fuese la semilla de la mujer, iba a derrotar y aplastar y destruir la cabeza de la serpiente. Eso siendo una referencia a Cristo que lo logró, destruyó al enemigo en la cruz y la resurrección. Entonces, eso es algo bien importante, porque es algo que ustedes van a oír o son preguntas que otros les harán, o comentarios simplemente para desenfocarlos del mensaje que estén compartiendo con ellos, que sería el mensaje del Evangelio de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, eso es bien importante, que el plan de Dios de la salvación viene desde la eternidad, desde del ser eterno de Dios, y Él nos manifestó ese plan por medio de Adán y Eva, y luego por el pueblo de Israel, y el cumplimiento de esa promesa es Jesús. Y Jesús establece su iglesia con la misión de llevar el Evangelio hasta el fin de la tierra, y para que sea su cuerpo, su pueblo, y eso incluye a todas las razas, no solamente a los judíos, a todos los pueblos, todas las naciones, no solamente a Israel. El cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, ahora incluye a todo aquel que crea en Cristo Jesús. Y con esas palabras hay que mencionar la importancia de distinguir entre la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia cristiana en toda época, ya sea pasada, presente o futura, ha consistido y consiste en todos los que creen en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios Hijo hecho carne, que vino a la tierra para salvarnos. Que le acepten como Salvador personal y Señor de su vida. Todo aquel que en Cristo crea, que haga una profesión de fe en Cristo como su Salvador, consiste en la iglesia visible. Todos los que van a la iglesia los domingos o cuando se reúnan, esa es la iglesia visible que nosotros podemos ver, que el ser humano es visible al ser humano. La iglesia invisible son aquellos que verdaderamente son cristianos, y solamente Dios sabe y conoce los corazones. Entonces solo Él sabe quién de verdad tiene fe en Cristo. Esa es la iglesia invisible. La iglesia visible está compuesta de la iglesia invisible, pero también de aquellos que hacen una profesión de fe, pero que no es una fe real. Puede ser por apariencia, puede ser por beneficio personal, por cualquier otra razón, menos una experiencia salvífica por fe en Cristo real, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la historia de la iglesia, estamos refiriendo a la iglesia visible, porque obviamente solamente Dios sabe quiénes realmente son su pueblo. Entonces, empecemos ahora. Vamos a hacer una lectura lentamente de los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque la iglesia pentecostal comienza desde la ascensión de Cristo en el año 30 y pico, 33, 34 después de Cristo, hasta la predicación de Esteban, ¿no? Hasta la predicación de Esteban 5 años después. Y eso lo encontramos en los primeros 6
capítulos de Hechos. Ahora, el libro de los Hechos en sus Biblias seguramente está titulado Los Hechos de los Apóstoles. Pero la realidad es que es lo que vemos y leemos en Hechos, el libro de los Hechos, son los hechos del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, Dios no hubiera hecho lo que hizo por medio de su iglesia. Ese fue lo que vemos en Hechos, es una obra supernatural del mensaje de Cristo. Es llevado a todas las partes, hasta el fin de la tierra, y miles de almas son salvadas. Eso es un milagro de Dios, que haya sucedido tan rápido, ¿no? Entonces, por eso es importante decir que aunque los apóstoles son los hombres que el Señor usó, son los hechos del Espíritu Santo. Entonces empecemos a leer el libro de los Hechos del Espíritu Santo, comenzando con el capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El autor del libro de los Hechos fue el mismo autor del Evangelio de Lucas. Fue Lucas, un doctor y también historiador. Entonces él era bien detallista y le gustaba el detalle en cuanto a la historia. Entonces cuando tú lees el Evangelio de Lucas es bien específico en cómo cuenta los eventos de la vida de Cristo, del nacimiento, de la vida, de una obediencia perfecta a la ley de Dios, de su muerte y su resurrección. Cuenta unos detalles que no se encuentran en los otros evangelios. Y este mismo Lucas es el que escribe los hechos de los apóstoles. Entonces aquí dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Se refiere a su evangelio. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces aquí vemos que sin la resurrección de Cristo no hay iglesia. Sin la resurrección de Cristo no hay iglesia. Y el cristianismo es un movimiento muerto. Pero porque Jesús sí resucitó, entonces la fundación, el establecimiento de la iglesia cristiana es por medio del poder de Dios. Jesús resucitó y no solamente apareció en visiones, sino personalmente, físicamente, y por un tiempo de 40 días. Entonces, Hechos comienza de esa manera, refiriéndose a la resurrección de Jesús. Y entonces aquí dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, que esperen en Jerusalén para el Espíritu Santo, que fue la promesa de Jesús en Juan capítulo
14 para ser exactos. Entonces Jesús les dice a los discípulos que esperen en Jerusalén hasta la promesa del Espíritu Santo. Y después en el versículo 5 del capítulo 1 continúa Lucas diciendo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy pronto va a suceder esto, la venida del Espíritu Santo a la iglesia de una forma supernatural. Entonces, bien interesante y bien importante saber que la iglesia es construida y hoy día también por medio del poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos aquellos que crean en él. Romanos 1, 16 y 17. Pablo, refiriéndose al poder del evangelio, el poder de la resurrección de Cristo es el mismo poder que resucitó almas en el libro de los Hechos, almas que no eran creyentes, que por la obra de Dios se convirtieron en creyentes en Cristo como el Mesías, como el Salvador. Entonces continuamos aquí el gran comienzo de la iglesia de Cristo. Después continúa en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Entonces él dice: no se preocupen de cuándo va a regresar Cristo, que su reino que está construyendo no es de este mundo, y ustedes preocúpense de ser usados por el poder de Dios para la obra de Dios de construir su iglesia. Entonces por eso le dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos, pero recibiréis, en versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Cristo ascendió a la diestra del Padre. Un punto importante que hay que resaltar aquí es cuando Él les dice, los manda, ¿no? Ellos son mandados con una comisión en el nombre de Jesús, con el poder de Jesús, con el poder del Espíritu Santo que estaba a punto de venir. Pero noten algo, como dice: primero ustedes me seréis testigos en Jerusalén. La evangelización comienza en tu hogar, en tu ciudad, porque si tú no le eres fiel al Señor con las personas con las que Él te ha rodeado, con las que tú tienes influencia diaria, si tú no eres fiel en compartir el evangelio, ¿por qué vas a ir a otra ciudad? ¿Por qué te vas a ir a un viaje misionero a otro país? Se comienza en tu hogar primero, tu ciudad, ¿no? Tu país, y de ahí Él los lleva a Judea, que era otra provincia de Israel. Judea y Jerusalén eran dos provincias diferentes. Bueno, Jerusalén quedaba en Judea, pero Jerusalén es el pueblo. Después del pueblo, a toda Judea, ¿no? Es como decir de una ciudad a tu estado, ¿no? Del estado al país, ¿no?
va creciendo tu influencia, pero comienza al nivel local. Comienza al nivel local, ¿verdad? Comienza con tu ciudad, con tu provincia, y después vas a otras provincias, porque Samaria era otra provincia aparte de Judea. Era principalmente Judea, Samaria y Galilea. Eran las tres provincias principales. Jerusalén quedaba en Judea, Samaria quedaba entre Judea y Galilea, y de ahí vienen los samaritanos, que a los judíos no les caían muy bien, ¿no? Eran rechazados, no eran considerados judíos puros. Y entonces es interesante, quería mencionarles que aquí Jesús comienza así, hablando de que la evangelización comienza al nivel local. Tu círculo de influencia inmediato, después en tu barrio o en tu ciudad, en tu pueblo, y después va creciendo esa influencia poco a poco. Uno dice, sí, Señor, llévame a otro país. No, primero ministra a los que yo te he puesto en tu camino. Y si eres fiel con ellos, yo te consideraré fiel para algo más grande, para ir con el evangelio más lejos de tu círculo de influencia inmediato, ¿no? Pero también él menciona a Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, y después dice, y hasta el último de la tierra. Pero él menciona a Samaria porque nosotros somos llamados a llevar el evangelio hasta a los rechazados de la sociedad. Ese es el amor de Cristo. Cristo va a crecer su iglesia salvando almas de todas partes del mundo, incluyendo a los que son considerados rechazados por su sociedad y hasta su propia cultura. Qué bonito, ¿verdad? Qué poderoso. La gracia eterna de nuestro Señor Jesús. Y entonces Jesús se desaparece. Y ya se pueden imaginar a los discípulos que se quedan paralizados, con los ojos en los cielos, y se congelan, como si, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? Y mira lo que sucede. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Es como si los ángeles, parece, y la indicación es que eran los mensajeros angelicales de Dios, y le dijeron: ¿qué están haciendo paralizados? Él va a regresar. Y hasta ese entonces, hasta que Él regrese, pónganse a trabajar, pónganse a compartir el evangelio, pónganse a predicar la palabra y a trabajar para el reino de Dios como su instrumento por medio del Espíritu Santo hasta que Él venga. No sean tan preocupados por cuándo vendrá Jesús que se paralicen en la obra de evangelizar a las almas perdidas. Ese es nuestro llamado también. Aquí estamos estudiando la historia de la iglesia, pero no se olviden
que la construcción de la iglesia continúa. Cristo sigue construyendo su cuerpo, su templo, y no ha terminado hasta que Él regrese. Tú y yo somos parte de ese templo, y hay muchos más que pertenecen al templo del cuerpo de Cristo, a su iglesia, a su novia, que no han venido a fe todavía. Y son aquellos donde nosotros somos mandados a llevarles el mensaje de la salvación por fe en Cristo. Entonces, esto es bien importante porque vivimos en unos tiempos donde hay cosas, guerras, caos universales que están sucediendo, que uno piensa, Jesús va a venir. Y puede ser que sí, pero el mensaje es sí, Cristo va a venir pronto, pero no sabemos cuándo. Y lo más probable es que uno muera antes y esté cara a cara en la presencia de Dios. Y uno tiene que estar preparado para ese momento. Y nuestro llamado es para que las almas sean preparadas para estar en la presencia de Dios. Y la única forma de que una alma está preparada para estar en la presencia del Dios santo, 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 es si sus pecados han sido perdonados y han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces aquí continuamos. Y entonces dice, los cuales también les dijeron, así va a venir, pónganse a trabajar hasta que Él venga. Y después en el versículo 12 dice la palabra, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, no el traidor, ¿no? Él ya está muerto en este momento. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, ahora comienza la predicación de Pedro. Recuerden que este es el mismo Pedro que cuando se llevan a su Señor, él niega que es seguidor de Cristo 3 veces, ¿verdad? Sí, Jesús después de la resurrección lo restaura y ahora se pone a predicar porque sabe que su Salvador está vivo y reinando. Esa es la importancia de la resurrección de Cristo en el mensaje del Evangelio. Porque sin la resurrección, el mensaje de Jesús es como cualquier otro mensaje de cualquier líder religioso mundial. Porque lo único que diferencia a Jesús a los que le llaman líderes de religiones, ¿no? Es que Jesús resucitó. Y Jesús volverá otra vez. Su cuerpo no está en la tumba. Él ha resucitado. Entonces aquí Pedro empieza a predicar. Él empieza
a obedecer ese llamado que Jesús les dio. Que sean sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y también hasta lo último de la tierra, que incluye Venezuela, Perú y otros lugares que el Señor utilice al ministerio de túnica. Varones hermanos, dice Pedro, disculpen, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de la manera que aquel campo se llama en su propia lengua Asel Dama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí está el enfoque del poder del Evangelio, es la resurrección de Jesús. El poder de la resurrección de Jesús sigue obrando por medio de nosotros, resucitando almas muertas para que vengan a fe en Cristo y sus pecados sean perdonados. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Estaban buscando al sustituto de Judas, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es increíble cómo el tema del comienzo de Hechos, de los mensajes evangelísticos del libro de los Hechos, es basada en la resurrección de Cristo. Cristo es el único camino al Padre. ¿Por qué? Porque lo comprobó con la resurrección. Él fue victorioso sobre la paga del pecado, que es la muerte. Él fue victorioso sobre la muerte y por eso es victorioso sobre nuestros pecados, y por eso solamente Él puede perdonar nuestros pecados. De ahí viene el poder del mensaje del Evangelio. Uno no puede ofrecer perdón y libertad y sanación de algo que no han conquistado. Pero Cristo conquistó la muerte y la paga del pecado, y extiende esa invitación a nosotros, que si creemos que Él es Dios hecho carne, que vino
para obedecer la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar y luego ser castigado por nuestros pecados en nuestro lugar y luego resucitar mostrando que su sacrificio fue aceptado por el Padre y que nuestro pecado eternamente ha sido pagado. Si confiamos que eso sucedió y eso logró Jesús, la palabra dice que nuestros pecados serán perdonados y nos volvemos hijos de Dios. Sin Cristo somos creaciones de Dios, pero no somos hijos. Y si no somos hijos, no recibiremos la herencia que el Hijo único, el primogénito, Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, recibió y mereció. Si no somos hijos, no somos recipientes de la herencia que Jesús mereció y ganó. Pero si por fe recibimos el regalo de la salvación, la palabra nos dice que tú y yo somos hijos de Dios y recipientes de la gran herencia eterna de la salvación que Cristo logró en nuestro lugar. Amén. Y entonces aquí vemos, hermanos, que la historia de la iglesia de Cristo no es como cualquier otra clase de historia de cualquier otro país, sea de Venezuela, sea de Perú, sea de los Estados Unidos. La historia de la iglesia de Cristo es la historia del poder de Dios por medio del Evangelio, de su palabra, por la cual el Espíritu Santo obra y trae vida a la alma muerta en pecado. Esa es la obra de la salvación. Es un acto supernatural de Dios cuando una persona es salva. Y tú y yo, líderes, somos responsables de llevar ese mensaje a otros. Espero que esta clase ha sido de edificación. Lo que quiero que hagan como tarea, todavía no he tenido tiempo de ver los bosquejos que les pedí del libro de los Hechos en detalle. Sí los vi rapiditos y se ven generalmente bien. Ya los corregiré con más tiempo. Pero lo que quiero que hagan para la próxima vez, entre el tiempo que tengamos entre ahora y la próxima clase, es que compartan cómo el poder de Dios, del Evangelio, cambió su vida. En otras palabras, es como escribir su testimonio, pero sean específicos en decir: yo vi el poder de Dios en mi vida cuando me salvé de esta forma. No todos tienen la misma experiencia. Dios nos salva de diferentes formas, por medio del mismo mensaje, obviamente. No hay otra forma de ser salvos más por fe en Cristo Jesús. Pero a lo que me refiero es que Él ha salvado a drogadictos, a borrachos o simplemente a materialistas, ateos. Nuestro pecado es manifestado en nuestras vidas de diferentes formas y Dios nos salva, nos rescata de esa vida que está en camino a la perdición. Él nos rescata. Entonces compartan, escriban su testimonio, no solamente de cómo vinieron a Cristo, cómo fue que escucharon el Evangelio por primera vez y creyeron en Cristo como su Señor y Salvador,
pero cómo vieron el poder de Dios, el mismo poder de la resurrección de Cristo, cómo ese poder, ese mismo poder que resucitó a Jesús, los resucitó a ustedes. Yo les voy a dar un ejemplo, bien cortito, obviamente, pero cuando yo era pequeño, yo nací y me crié en Venezuela, me crié en Caracas, nací en Puerto La Cruz, pero me crié en Caracas en una iglesia evangélica. Mi madre nos llevaba a la iglesia evangélica. Yo me acuerdo yo iba a la escuela dominical, yo me memorizaba los versículos, pero en cuanto a relación con Jesús, yo estaba más muerto que cualquier persona que no iba a la iglesia, espiritualmente hablando. Pero yo me recuerdo cuando el poder del evangelio literalmente me abrió mis ojos, que espiritualmente estaban ciegos, me iluminó mi entendimiento, que estaba también cautivos al enemigo y al pecado, y por primera vez entendí lo que era el evangelio, lo que significaba lo que Cristo hizo por mí, y lo recibí como mi Señor y Salvador. Puse mi fe en lo que Jesús hizo por mí, puse mi fe en Él para ser salvos y perdonados de mis pecados y comenzar una relación con mi Creador, que es el propósito por la cual fuimos creados. Amén. Espero que haya sido claro con la tarea. Entonces, escriban un testimonio sobre cómo el evangelio transformó sus vidas, cómo vieron el poder de la resurrección de Jesús en sus vidas cuando escucharon y creyeron en el evangelio de Cristo, en Cristo como su Señor y Salvador por primera vez. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho.